La semana pasada estuvimos predicando acerca de un tema que hoy en boga es lo del día, en vivir agradar a los demás, en vivir agradándonos a nosotros mismos, y lo cual hemos visto a la luz de las Escrituras y aún en nuestras experiencias personales, que cuando tú vives para agradarte a ti mismo, al final nunca te satisfaces, nunca nada es suficiente y al final llegas a hartarte de agradarte a ti mismo, porque jamás lo vas a hacer. Si vives para agradar a los demás, jamás le vas a dar gusto a los demás, porque no eres perfecto, porque todos son diferentes, porque todos tienen necesidades y satisfactores diferentes. Aún en casa, cuando tú buscas agradar a tus hijos, nunca lo logras, porque todos son diferentes. Ayer platiqué con mis 3 hijas, me fui a comer con ellas solas y platicando, y me di cuenta que es difícil agradar a todas. A una le gusta blanco, otro negra, son diferentes edades, es imposible agradarlos. Me di cuenta que solamente lo que concluimos la semana pasada puede llenarme a mí de paz y será de beneficio para ellas, es buscar agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, si busco agradar a Dios, la persona, todos los demás, tal vez no les guste, pero sentirán la bendición de Dios y finalmente será un trabajo que Dios haga en la vida de cada uno. Así es que no olvides recordar este principio que es muy importante. No vivimos para agradar a los demás, nunca lo lograrás. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, porque tampoco nunca lo haremos. ¿Por qué? Una sencilla razón: nada es suficiente. Para el ser humano nada es suficiente. Debemos vivir una vida que agrade a Dios, y lo vimos la semana pasada, una vida santa y pura, no perfecta, pero una vida que busque el corazón de Dios, una vida racional, una vida que no sea solamente emociones, sino una vida que va acompañado de esas maravillosas emociones, pero una vida racional, sabiendo perfectamente cuál es el plan divino de Dios, sabiendo que la vida cristiana no es una vida de plácemes. Estamos en el mundo tenemos aflicciones, nuestra vida no se rige por nuestras emociones. Y vimos también que una vida agradable a Dios. Concluimos que emocionalmente y espiritualmente no es sano vivir para agradar a los demás, para agradarte a ti mismo, porque si lo haces, produce frustración. Y no hay peor cosa en esta vida que estar frustrado, porque luego la frustración conduce a la depresión, y luego la depresión conduce a la ansiedad, y la ansiedad conduce a la neurosis, y puedes terminar en un gran problema emocional y espiritual. Pero cuando vives buscando agradar a Dios, puedes tener una vida que le agrade, y vimos que había 2 recetas, una receta en 2 partes, que era la única forma de agradar a Dios, que era no conformarnos a esta era, o sea, no vivir conforme a piensa el siglo XXI, no pensar igual que piensa la gente de este siglo, sino que debíamos tener metamorfosis en nuestra mente, ¿recuerdas? Debíamos evolucionar en nuestra mente, tener un cambio de mente. ¿Para qué? Para que haya una renovación interna de ella mediante la obra exclusiva del Espíritu Santo. Y la conclusión de la semana pasada será la segunda parte de esta mañana, y que podemos concluir este hermoso tema porque la Biblia dice que el mismo Señor Jesús dijo que no podíamos salir de este mundo. Este mundo está verdaderamente desquiciado. No sé si vieron las noticias el fin de semana, el atentado en París, donde hay es muy profundo todo esto, es muy fácil decir están locos o no están locos, porque en realidad, ¿quién no se conmocionó por los 139 muertos en París? Cualquiera. Pero nadie se conmociona
por los 50, 70, 100 y 200 muertos que cada semana suceden en Irak? ¿Por qué nos conmocionamos por los muertos del atentado en París? ¿No nos conmocionamos por los muertos en Irak? ¿O no nos conmocionamos por las cientos de personas que mueren ahogadas cruzando el mar Mediterráneo para llegar a Europa? El mundo está realmente en crisis y se habla de que estamos tal vez en el principio de una tercera guerra mundial, el Islam desbocado, el mundo occidental en crisis, América Latina en una resbaladilla que puede terminar en una crisis, una depresión, como lo se ha visto en los años 30, México agarrándose como cayéndose de un árbol para no caerse, pero puede ser arrastrada fácilmente hacia eso. Así es que el mundo está en crisis, pero el Señor nos dijo que no teníamos que salir del mundo. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en un mundo que está en crisis y tener gozo, paz y contentamiento? Y me voy aún más profundo cuando vemos las familias de cada uno de nosotros donde hay también crisis, donde tal vez nuestros hijos, adolescentes o jóvenes o niños están creciendo, evolucionando, y tú estás realmente preocupado, ¿qué va a pasar con ellos? No sé si estás así de acuerdo. O tal vez tus hijos ya han salido de tu mano, has perdido el control de ellos, o han emprendido ya su propia vida, y tú como los amas, pues todavía vives atado a ellos y pensando en ellos. La madre mexicana nunca deja volar a sus hijos. Hay un gran problema social, nacional y cultural aquí, que es el vínculo entre la madre y el hijo. Hay un cordón umbilical emocional que nunca se corta. El hijo se casa y la madre sigue interviniendo en la vida del hijo, sigue interviniendo en la vida de ellos. Cuando en otras culturas, cuando sale el hijo de casa en preparatoria o va a la universidad, hablan solos y si acaso, cuando el hijo lo requiere, hay un consejo, hay una palabra de aliento, pero tienen que volar su propia vida. Pero en nuestra cultura nos llenamos de preocupaciones, nos llenamos de sentimientos, de culpas y de tantas cosas porque nunca acordamos el cordón umbilical. Y ese es el mundo que hoy tenemos encima, familias también en crisis. Y si me voy un poco más a fondo, encontramos también vidas personales en crisis. Vidas personales, y quiero ir al punto medular de la crisis. Si tú estás mal, tu familia está mal. Si tu familia está mal, la iglesia está mal. Y si la iglesia está mal, la sociedad está mal y el mundo está mal. No sé si has visto, y eso es una palabra de aliento importante, tú ves un hermoso jardín, imagínatelo verde, precioso. No le falta nada, está verde, recién podado y está precioso. Y tú dices, el pasto está precioso. Pero si te acercas de cerca, no es redundante, si te acercas de cerca y tomas una lupa y apuntas a un pequeño espacio del pasto, te darás cuenta que no es tan perfecto como parece todo el pasto. Te pones de cerca con la lupa y ves que no todos los pedazos de pasto están bien cortados. Uno de ellos está muriendo, ves pequeños huecos de tierra que se cubren por las demás hojas, ves alguna lombriz que está royendo un pedazo. Es un poco como se ven las cosas a distancia y como son en realidad. La iglesia se ve preciosa hasta que nos acercamos a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dices, la iglesia está preciosa, canta divino, alaba divino, diezma, ofrenda, trabaja divino. Es una iglesia maravillosa. Pero cuando enfocamos el microscopio a uno de los miembros en particular, encontramos que no es igual de hermoso que toda la iglesia. Por eso un buen predicador decía que debemos ver a los demás con un telescopio y debemos vernos a nosotros con un microscopio. Porque uno de los grandes problemas en la vida del creyente es
cuando ves a los demás con microscopio y te ves a ti con telescopio. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos un mundo en crisis. Y la pregunta en esta mañana es si tú te sientes también en crisis. La Biblia dice que no salgamos de este mundo. No nos dice que huyamos de la compañía de los mundanos. Lo vimos la semana pasada antes de entrar en materia y solamente quisiera volver a tomar 1 Corintios 9:10 porque si bien es cierto lo vimos con detalle, no a la profundidad que debiéramos. 1 Corintios 5, 9 y 10. 1 Corintios 5, 9 y 10. 1 Corintios 5, 9 y 10. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis como con nos debemos juntar con los fornicarios, y luego abunda el 10 diciendo, bueno, no solamente los fornicarios, sino los mentirosos, los ávaros y todos los demás pecados desagradables delante de los ojos de Dios. Pero no solamente eso, porque diría, si no, tendrías que salirte del mundo para no estar con todos ellos. El gran dilema es, ¿cómo podemos estar en el mundo sin ser del mundo? ¿Cómo podemos estar en el mundo sin empezar a pensar como el mundo lo hace? Y nos damos cuenta en nuestras propias vidas que es bien complicado. Es bien complicado cuando no tienes tus ojos puestos en Cristo. ¿Quién no tiene hijos adolescentes? Y cuando ya empieza la edad de que me puedes dejar salir, me puedes dejar ir, me puedes dejar esto y me puedes dejar lo otro. Aunado a que las mías no tienen mamá y entonces todavía descansa en mí muchas de las responsabilidades en esa etapa de transición, en el tener que dar o no permisos de acuerdo a mi forma de ser. Yo fui educado bastante en una burbuja familiar, mi padre, mi madre, 4 generación de cristianos, y creo que si no viví en una fortaleza de la pureza, sí viví bastante alejado de las cosas del mundo. De tal suerte que cuando salí, sí tenía bases sólidas, sí tenía principios sólidos, sí sentí el movimiento fuerte de salir de ese cuidado familiar para entrar al mundo. Afortunadamente fue leve el movimiento, pero en realidad hoy en día, cuando vemos a nuestros hijos, y que la Biblia dice que no debemos juntarnos con el mundo, y ellos, en esa inteligencia que tienen, pero esa inmadurez que también tienen, se ven jalados, se ven atraídos por la amistad del mundo. Y todo el año que viene vamos a estar predicando acerca de la enfermedad del mundo, vamos a estar entrenando papás, entrenando mamás, y lo más importante, enseñando a nuestra familia. Porque, hermano, a veces como que el cristiano nos cubrimos con un manto de religiosidad, pero no somos capaces de ver dentro de nuestras propias vidas. Y al final, o cedemos y nuestros hijos se van al mundo, o colapsamos dentro de una religiosidad que acaba. Hay muchos matrimonios hoy en nuestra iglesia que dicen estar bien, pero no están bien. Se sostienen a piedra y lodo diciendo, yo estoy bien, como el alcoholismo. ¿Eres alcohólico? No, no soy alcohólico. Pero su matrimonio ha sido atraído por el mundo. Ella quiere las cosas del mundo. Si no hay televisión, si no hay refrigerador, si no hay un carro, si no hay una casa propia, ella no se siente que está bien. Él tampoco se siente bien si no tiene todas las comodidades y las cosas que el mundo ofrece, e incluso se ve atraído por las cosas que el mundo proyecta hacia el cristiano, pornografía, cosas finas, elegantes, y al final toda la familia empieza a girar buscando las cosas que el mundo ofrece. Hoy tenemos un fin de semana que se llama ¿cómo? El buen fin. Yo le llamaría el mal fin o el principio del fin. Es donde todo mundo te ofrece 18 y 36 meses que sin intereses, pero no te está regalando absolutamente nada. Lo único que te está haciendo es atrayendo a la necesidad del mundo. No digo que sea malo ir a comprar alguna necesidad, aprovechar alguna oferta que está prevista y todo, pero el viernes era un caos la ciudad, colas y colas y colas para poder desplazarte del otro, porque la gente está volcada, y fíjate,
atraída por lo que el mundo está mandando. Hoy tenemos un gran problema en las familias cristianas, todos están endeudados. Si hiciéramos una encuesta hoy en nuestra iglesia, veríamos que el gran problema que todo mundo manifestaría es un problema económico. Tenemos necesidad, tenemos deudas, tenemos compromisos y empieza a girar tu vida alrededor de esa necesidad económica. No conozco cuando empiezo a ver las cosas, prefiero cerrar la lista y ya no pensar, porque siempre que hablo con alguien todos manifiestan tener problemas económicos y eso me agobia. Me agobia que todo mundo se queje de que tiene problemas económicos, cuando debería ser la razón menos importante de los problemas en la vida del creyente. Todo ha sido una mala planeación de tus finanzas, todo ha sido querer vivir por encima de lo que ganas, no ubicarte en tu realidad, querer salvar a todo mundo y no vivir de acuerdo a lo que Dios ha querido y quiere darte. Dios no quiere que seas rico, Dios quiere que vivas en paz. Pero es desagradable ver que todos los creyentes estamos agobiados por el dinero. Todos. ¿Por qué? Porque has empezado a pensar como el mundo. Y todos esos problemas, ver a nuestros hijos buscando ser como el mundo. Una de mis hijas tiene su ídolo que se llama Taylor Swift, una cantante de video. Y bueno, trato de dejar pasar ese momento de adolescencia, no me preocupa porque es alguien imposible, pero ni somos ricos como ella ni nada, pero ves cómo el niño quiere proyectarse en esa etapa donde no tiene una identidad, quiere ser como el mundo. Pero como adultos también queremos ser igual que el mundo, queremos tener lo que tiene el mundo, y si no lo tenemos, entonces empezamos a tener problemas y empezamos a frustrarnos. Dice el Señor, en primer lugar, que no debemos juntarnos con los fornicarios y con todos los demás que practican el pecado del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer para qué? Para que nuestros hijos no estén en el mundo, pero no sean amigos del mundo. Y entonces decimos, perfecto, la solución es la iglesia. Y entonces mandamos a nuestros hijos a la iglesia pensando que la iglesia es el salvavidas de nuestro fracaso familiar. Fíjate qué interesante es esto. Al fracasar en tu vida familiar, mandas a tus hijos a un salvavidas que es la iglesia. Y entonces dices, júntate con gente de la iglesia. Haz amigos en la iglesia, búscate una novia en la iglesia. ¿Y qué mensaje tan más incorrecto, pernicioso estamos mandando? ¿Sabes por qué? Porque cuando lleguen a la iglesia, que se ve hermosa y es hermosa como el cuerpo de Cristo, pero cuando conocen a los miembros de la iglesia se darán cuenta que también hay cosas muy desagradables en la vida personal de cada quien. Y entonces vendrá una gran decepción para tus hijos el decir, ¿con esa clase de personas quieres que yo me relacione? Algunos de ellos están incluso peor que los que están en el mundo. ¿Te acuerdas lo que dije? Que la iglesia se ve como un pasto maravilloso, verde, precioso, pero cuando te acuestas y lo ves de cerca, arañitas que te pican, moscos que te pican, una pupuncita de perrito por ahí que la pisas y dices, ¡ay! Ve cómo me dejó oliendo. Cuando te metes en la iglesia, no es como parece que es la iglesia. Porque en realidad, como cuerpo es perfecto, pero como individuos somos pecadores. Entonces, la premisa de mandarlos a la iglesia para que ahí encuentren la amistad, la relación y el noviazgo perfecto es incorrecto. Y eso refleja una incapacidad tuya como padre para saber darles a tus hijos la enseñanza que Cristo dijo. No rehúses tu propia responsabilidad.
La responsabilidad de que tus hijos estén en el mundo, pero que no sean del mundo, no es de ellos, es tuya. No es de la iglesia. ¿Tú crees que en 2, 3 horas que estamos los domingos juntos, tus hijos van a recibir la educación que requieren diariamente? No. Si bien es cierto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual somos todos miembros, nos juntamos para adorar, para alabarnos, para ministrarnos, para ser capacitados, adiestrados y enseñados en la palabra del Señor. La premisa de enseñarles a nuestros hijos de estar en el mundo, pero no ser del mundo, radica en nuestros hogares. Y la pregunta es, ¿qué clase de hogares tenemos? ¿Qué clase de hogares tenemos? Cuando el padre sale temprano y llega anoche porque tiene que trabajar. Cuando la madre, al no alcanzarle o pensar que no es suficiente ese ingreso, se sale a trabajar también para traerles a sus pollos algo más de alimento, ropa, juguetes. El problema es que cuando regresa y los ve, ellos ya están metidos en las drogas, están rebeldes y están perdidos. ¿De qué sirvió traer más cosas materiales cuando echamos a perder la vida espiritual de ellos? Parece bastante caótico. Y como ya tenemos una gran preocupación acerca de la vida espiritual de la misma. El año que viene vamos a empezar un programa muy hermoso que se refiere a capacitar en línea. Si bien es cierto, es difícil estar todos juntos hoy, desafortunadamente el Internet es una de las maneras más eficientes de estar todos comunicados. El teléfono y todas las demás forman algo importante. Y vamos a iniciar en enero un programa en todos los 6 lugares en que estamos. Un programa que los jóvenes han empezado con bastante éxito que se llama La Hora Silenciosa. La Hora Silenciosa es un proyecto que tiene nuestras iglesias, particularmente Echegaray empezó primero y ya Chima está ahorita siguiendo, donde los niños, adolescentes y jóvenes son invitados a tener una hora diaria de comunión con Dios a través de algo que se llama la hora silenciosa. Y los adultos vamos a estar inmersos en buscar realmente estar inmersos en una vida de comunión con Dios a través de Internet y que diario llenemos un cuestionario que proviene de estudio y de meditación de la palabra que vamos a mandar a un centro web de nuestra iglesia y donde va a haber alguien que de esa manera puede controlar a 20, 30, 40, 50 personas en ver si realmente diario están haciendo su tarea, en ver si realmente diario estás leyendo tu Biblia. Porque en realidad, hermanos, si no leemos nuestra Biblia, si no oramos, si no realmente asistimos al templo, jamás creceremos en nuestra vida espiritual. Y entonces seremos absorbidos fácilmente por el mundo. El Señor no quiere que huyamos del mundo, que estemos en el mundo, pero que no pensemos igual que el mundo. Y el gran dilema es, ¿y cómo? ¿Y cómo haremos esto? Renovarnos y transformarnos, no conformarnos y transformarnos. Dice también la Escritura que quiere que no vivamos conforme al estilo de este mundo de la edad presente, pues estamos en una nueva era. Vimos que en realidad el creyente sí está en el mundo, pero no está en el mundo. Sí está en el mundo porque aquí tenemos nuestros pies, tenemos nuestras manos, comemos de aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Los científicos hablan que en los próximos años ya se hablará acerca de dimensiones. El ser humano hoy solo concibe algo como alto, bajo, ancho, largo, pero no concibe algo más. La Biblia, desde que fue escrita y desde antes de la creación, el Señor ya pensaba en algo que pudiera ser, pero no estar. Se refiere a que podemos estar en el mundo, influenciar el mundo, pero no ser el mundo. Es algo difícil de entender si no estás. 2 Corintios 5, 17. Ahora el Señor es clara acerca de este pensamiento, porque nos dice que nosotros somos de otra estirpe, que somos de otra clase de personas que debemos comprender. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice?
nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usamos el ejemplo la semana pasada, hermano, cuando dijimos, imagínate un joven, ¿sale? Que anduvo en pornografía hasta arriba, en alcoholismo, en drogas, y un día alguien le habla de Jesucristo y él le recibe en su corazón, ¿de acuerdo? Y es una genuina conversión. Partamos de este ejemplo. ¿Queda claro? Es un joven que estuvo metido en drogas, alcohol, pornografía, tuvo un hijo fuera antes de casarse, no se ocupa de él y ahora está en Cristo. ¿La tiene fácil o no la tiene fácil, hermano? ¿A poco crees que cuando recibió a Cristo se borró de su mente toda la pornografía? ¿Sí? ¿Se le borró toda? ¿Tú crees que cuando huele el alcohol ya huele y dice, ah, qué asco, qué feo huele el alcohol por solamente haber recibido su mano sinceramente, recibiendo a Jesús en su corazón? ¿Tú crees que la droga lo va a soltar fácilmente ese domingo que le recibió a él en su corazón? Aunque hay casos particulares y he conocido conversiones tan poderosas que hoy le recibieron y jamás volvieron a tomar, pero en general, ¿tú crees que ese joven hoy recibe a Jesucristo y sale, le acabó la afición por la droga, por el alcohol, pornografía y toda su mente ha sido limpiada? Si bien es cierto, la conversión, la regeneración es un acto instantáneo, él tiene una nueva naturaleza y se ve y se siente, y lo que sí es que se ve y ve su traje blanco, pero se ve que está sucio. Ha recibido una nueva naturaleza, sí, pero tiene, como dice nuestra meditación, que renovar su mente. Tiene que empezar a pensar de manera diferente por la obra del Espíritu Santo que vive en él. Tiene que pensar y ver que la pornografía no es algo que agrada a Dios. Tiene que desecharla. ¿Le costará trabajo, hermanos, o no? Sí y no. Cuando entiende que eso es atractivo, pero no es bueno, lo aprenderá a dejar. Se dará 1 o 2 tropezones más, pero al final de cuentas, si está caminando en Cristo, lo dejará. ¿Dejará la droga? Tal vez tiene que ir a un programa de, ¿cómo se llaman estos? ¿De cómo? De AA, pero se llama para limpiar su cuerpo y aferrado a la palabra el Señor le hará. El alcohol lo dejará en un momento. Es un largo proceso la santificación. El Espíritu Santo que obra en nosotros lleva un largo proceso. Un día alguien mucho me dijo un pensamiento maravilloso esta semana. Dice así: es un largo camino el conocernos a profundidad. Es un largo camino el que tú te conozcas a profundidad. Y más cuando muchas veces no es agradable lo que encuentras. Menos aceptar quién eres. Lo voy a repetir porque es muy, muy profundo. Es un largo camino el entender quién eres. Porque eres egoísta, somos mentirosos, somos hipócritas, somos falsos, tenemos envidia, tenemos celos, tenemos deseos incorrectos, no hemos perdonado, pero cubriéndonos con una apestosa cobija pensando que estamos bien. El aprender a conocerte lo podemos encontrar en la Escritura cuando el Espíritu Santo pone el dedo en el corazón de nosotros. Pero a veces por falta de fe, por falta de tiempo, rehusamos incluso la ayuda de cristianos profesionales en la materia. Y hermanos, es frustrante ver cómo la iglesia, a pesar de que ofrece a nuestros matrimonios ayuda profesional con psicólogos cristianos y consejeros cristianos, y me refiero a consejería pastoral cristiana, los matrimonios dicen, yo estoy bien, cuando tú estás viendo que se está desmoronando ese matrimonio.
Dicen, mi familia, ¿estás bien? Cuando tú ves que sus hijos se están perdiendo. Y ellos dicen, no, no necesito ayuda, pero tú estás viendo que se está cayendo. Estoy bien, pero cuando no hay un verdadero rendimiento, cuando no hay un verdadero cambio en su forma de actuar, de ser y de moverse. Es increíble ver que la gente no quiere recibir ayuda. Finalmente hay 4 tipos de personas. El que quiere y puede. El que quiere y no puede. El que puede y no quiere. Y el peor, el que no quiere y no puede. ¿Qué clase de persona eres tú? Lo voy a repetir. El que quiere y puede. Hermano, necesitas ayuda. Sí, hermano. Quiero recibir ayuda y puedo. Esa persona sale rapidísimo de su problema. ¿Quiere? Puede. La segunda persona es quiere pero no puede. Esa persona también es muy valiosa. Quiero hacerlo pero no puedo dejarlo. Dios te puede ayudar. Dios quiere ayudarte. Si tú quieres, Él va a actuar. Pero si tú quieres y no puedes, Él no lo va a hacer. La primera es el que quiere y puede. El segundo, el que quiere y no puede. Esos dos son rescatables, son valiosísimos para el Señor. El tercero ya está muy complicado. Es no puede y quiere. Y el cuarto, ya, de plano, no le inviertas, dice el mundo. Dios sí quiere y puede, pero es el que no quiere y no puede. Ese, temo decirte que tal vez no es creyente. Ese tal vez no ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Hermano, a esas alturas del partido, aún en mi persona necesito mucha ayuda del Señor para muchas áreas de mi vida. Muchas veces me siento terriblemente incapaz para saber educar a mis hijas, aunque creo que lo hago bien, pero me gustaría hacerlo muy bien. Me gustaría en muchas áreas de mi vida que el Señor no fuera solamente bien, sino fuera muy bien, extraordinario. Esa es la palabra, ¿no? Que fuera extraordinario, pero muchas veces no lo es. Pero dice la Biblia que no le huyamos a la compañía de los mundanos, que no vivamos conforme al estilo del mundo de la edad presente, pues estamos en una nueva era. Y decía el versículo que ahora estamos en Cristo y somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Y dice, y las cosas viejas que claro, ¿qué fue lo que pasó? Si hoy recibo a Jesús y todavía tengo una mente llena de cosas desagradables y todavía tengo problemas y vicios y hoy le he recibido, ¿qué es entonces lo que pasó? ¿Alguien me puede decir? Porque entonces no entiendo la palabra. Si soy una nueva persona, ¿cuáles son las cosas que pasaron y que todas son hechas nuevas? Ese es el versículo clave de la conversión del creyente. Dice, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de alguno que si alguno ha recibido a Jesús en su corazón, si tú le recibiste en tu corazón de manera consciente y real, es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas pasaron? Estoy confundido, ¿alguien me puede ayudar?
Fíjense que tendríamos que ubicar en el principio del versículo. De algún modo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuándo habla de estar? Hoy. Si hoy estás en Cristo, quiere decir que ha habido ya una regeneración. Tuviste una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan cuando les conté acerca de la operación de los ojos? Antes no veíamos todo borroso, veíamos parcial, no veíamos las cosas con claridad. Mas ahora que estamos en Cristo hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva vista, y nos damos cuenta, hermanos, que tenemos todavía cosas muy desagradables en nuestra vida, que todavía tenemos hábitos, costumbres y conductas desagradables. Una vez hicieron un experimento y sacaron a un hombre que vivía en un basurero. El hombre vivía en un basurero, estaba todo el tiempo sucio, aprendió a comer con la basura y lo peor es que había desarrollado anticuerpos para que la basura no le hiciera daño al comer. Cuando lo sacan del basurero y prueba cosas diferentes, se encuentra y se ve que está completamente, ¿qué dice? Sucio. Y entonces tiene que aprender hábitos, costumbres, manera de pensar, manera de actuar, manera de relacionarse con los demás, porque es otra persona, ya no es la misma persona que vivía en el basurero, sino que ha sido sacado del basurero y es otra persona. Y cuando se le encuentra a alguien le dice, ¿no eras tú el que estaba allá? Y él dice, sí, pero antes vivía en la basura y ahora ya no vivo en la basura. Cuando dice el Señor, renovaos vuestra mente, es que en el cristiano, hermanos, tiene que haber una evidencia plena de que hemos sido transformados en nuestra mente, hemos sido regenerados en nuestra naturaleza y tenemos que empezar a vivir y a actuar de manera diferente. Yo en esta mañana quisiera llevarte, antes de concluir con el versículo clave, 2 versículos claves en esta mañana es, ¿cómo eras antes y cómo eres hoy? En la semana le estoy dando a un chico en Echegaray graves problemas. La historia es la de todo mundo, hermanos. Mientras más me sumerjo en la iglesia, más alabo a Dios y más me doy cuenta que el mundo está perdido y que el nuevo creyente tiene que crecer, que es la materia que vamos a llevar este mes. Crecer. La historia es la misma, fíjate. Nace de un hogar donde hubo abandono paterno. Su padre no llevando una buena relación con su madre, justificando no querer estar en su casa, trabaja 2 turnos para llevar más comida a la casa. Mera justificación. En realidad, cuando trabajamos de esa manera, inconscientemente lo que queremos es no estar en casa. Una forma de evitar gritos y pleitos es salte temprano y llega cuando están dormidos todos y no hay problema, ¿no es cierto? Es una forma inconsciente de escapar de los problemas. En la chamba te tratan bien, ¿no? Más o menos. Tienes amigos, juegas, comes rico, la torta, hasta juegas un partidito de fútbol, sales y te das una vueltecita de sillito por ahí. Cuando llegas a la casa te quieres dormir rápido. La mujer ha caído igual que el siglo XXI, también se sale a chambear justificándose de que necesita llevar más sustento porque no alcanza y deja a los niños al cuidado de los abuelitos, de la guardería y todo. Este chico nace en este hogar, que es el hogar de muchos de nosotros cuando éramos niños, o tal vez el hogar que hoy estamos teniendo. Y entonces su padre sale a trabajar doble turno y su madre sale a buscar también más dinero. Son 3 hermanitos, A, B y C. Yo estoy tratando con el hermanito C, el más pequeño. Y cuando me pide consejería pastoral, le dije, solamente te voy a dar 3, más no. Solamente te voy a orientar en dónde estás para que tú, finalmente, a través de Jesucristo y consejería profesional, puedas caminar en él. Porque yo no me quiero convertir en tu pilmama ni en tu psicólogo que no
soy. Te voy a orientar solamente lo que dice la Escritura. Entonces tomé un pizarrón y le escribí algo arriba que se llama vida. Antes, hoy y después. La primera sesión vimos cómo era antes tu vida. Antes de Cristo, no, quiero ver tu infancia. Porque ¿sabes qué? Existe algo que se llama el baúl de los recuerdos. Una mecánica del hombre es esconder tu pasado, porque te avergüenza, porque apesta y porque no quieres hablar de él. Es una forma de autodefensa, de no querer. Mi papá sí, bueno, no fue perfecto, pero fue bueno. No, tienes que descubrir que tu papá fue violento, que fue infiel con tu madre, que lastimó a tu madre, que te pegó, que te golpeó, que nunca te abrazó, que no te quiso. Tienes que descubrirlo. A veces preferimos como los perritos tapar con tierrita esto y que no, pero al final sale y hoy te preguntas, ¿y por qué soy así? Si a pesar de ser cristiano todavía no he logrado cambiar mi conducta, mi forma de ser, es que no crecemos. No hay un dicho que dice, hay gente que nunca madura sino se pudre, ¿no? ¿Has visto algunos aguacates verdes? Nunca maduran. ¿Saben qué pasa con ellos? Se pudren. Cuando el proceso normal es que esté verde, luego vaya tornándose el color correcto y luego esté listo para comer. Hay fruta y verdura que nunca madura, se pudre. ¿Acaso serás tú de ese tipo de verduras y frutas que nunca maduró y se va a podrir? Entonces, este chico me cuenta su historia y la cuento porque es una historia común con más y menos cosas, pero lo mismo. Un hogar disfuncional, la ausencia del padre, materno, y entonces el chico A, el mayor, pues no le queda otra, ni lo pidió ni se lo dieron, le tocó. Se hace cargo de sus dos hermanos, deja de estudiar y se tiene que meter a trabajar para sacar a sus hermanos adelante, porque sus papás están fuera. Al final el chico mayor, el chico A, se casa con la primera que pasa porque se enoja que le encarguen una responsabilidad que él no le toca. Escoge mal porque tiene conductas aprendidas de su padre, infiel, que abandona el hogar, escoge a otra persona y se divorcia a la primera. Y entonces los hermanitos pequeños se enojan con él. Y le pregunto, ¿por qué estás enojado con él? Y él me contesta, pues porque nos abandonó. Ah, bueno, porque tu padre te abandonó, tu madre te abandonó y luego tú adoptaste como un pollo que no tenía a un gato como tu madre y luego cuando el gato se hartó y se fue, te enojaste con él. Al final él reconoció después de una sesión cuál era el origen de todos los problemas, la mayoría, abandono. Pero vimos en la Escritura que Dios es un Dios fiel, que Él nunca abandona. Aunque tu madre o tu padre te abandonasen, yo nunca te abandonaré. La segunda sesión versió en cuál es hoy. El ayer ya lo conocimos, fue abandono. El día de hoy fue muy sencillo. Le dije, investiga cuáles son las consecuencias del abandono de un niño. ¿Y sabes cuál es la principal causa de un niño abandonado físico, emocional y espiritual? Adivina. ¿Cuál? Sí, bueno, fue desamparado, fue abandonado física, emocional y espiritual. Desorientación. Cuando alguien te abandonan, quedas desorientado. Y fíjate que dice la Escritura maravilloso, que Dios es un Dios que nunca abandona y es un Dios que le da sentido a tu vida. Y lo más importante entonces fue, ¿y ahora hacia dónde quieres ir? Supo que había sido abandonado, que su problema de hoy, conductas aprendidas aberrantes. ¿Habrá cristianos con conductas aprendidas aberrantes, hermanos, o no? ¿Qué hacen hijos de 20 y tantos años viviendo en casa de su mamá? Eso es aberrante, hermanos, de 30, de 28, grandulones,
que ya tienen relaciones con novias, que viven con novias, que duermen con novias, ¿cómo pueden vivir en casa de sus papás? ¿Cómo puede el papá recibir a la hija o el hijo, vente a vivir en casa? Son conductas aberrantes. Es que no tiene dónde vivir, que se busque un lugar donde vivir. Son conductas aberrantes, culpas. ¿Y sabes qué? Sentir bien como papá tener a tu hijo metido ahí o a tu hija metida ahí con su nieto y todo. Hazte un cuartito arriba para que te dé y dividen una casa en 4 y luego tienen 4 jaulas de pleitos. La nuera peleada con la otra nuera, el yerno con todos. Es un circo, es un pleito. Duele, es fuerte, pero tienes que decirle a tu hijo, llégale. ¿Tuviste las agallas para robarte a una mujer? Ten las agallas para ponerle una casa. Es por tu sanidad, es por mi sanidad. Yo voy a orar por ti. Y a lo mejor voy y te dejo una torta, un tamal, un pan o algo, pero queremos... Ay, qué buena mamá es esa. ¿Será porque es muy buena? No. ¿Por qué cree que es, hermana Graciela? Esas madres piadosas que cubren a sus hijas con sus alas de amor, aun cuando están casadas. Y que quieren a la nuera como si fuera su hijo. ¿Será porque la quieren? ¿Será porque son tan buenas? ¿Qué será, Aide, tú que estás estudiando eso? ¿Serán acaso culpas? ¿Será que se sienten solas y en realidad quieren tener a alguien cerca ahí? Es una inconsciencia. Es una conducta aprendida, un patrón aprendido, pero hay algo más profundo y pernicioso. Culpas, hay aberraciones más profundas en eso. No creas que eres tan bueno cuando cobijas a tu familia y a tus hijos. Hay podrido adentro de eso. Descúbrelo. Camina con Dios. Pregúntate por qué tienes a todo mundo encima, cuando en realidad todo mundo debería, volar. Sí, que vengan y te saluden, te den un beso, te traigan un pan y todo, y luego adiós. Pero no. Pero te dicen, ¿necesitas ayuda? Yo estoy muy bien. Y agarramos la Biblia y la cobija de religiosidad como pretexto para no entrar al problema, porque no crecemos. Y quiero en esta mañana concluir con un versículo que en realidad dice el Señor, no te conformes, pienses como este mundo. Claro, ya nos quedó muy claro. Segundo, la manera de hacer es renovar nuestra mente. Ya también nos quedó claro. Pero ¿cómo va a ser o cuál es el vehículo para movernos? Para movernos. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Dice así: y el Señor os haga crecer. Y el Señor os haga ¿qué? Crecer. Hermano, nadie te va a poder hacer crecer. Ni yo, ni el maestro, ni nadie de la iglesia, ni el psicólogo, ni el consejero, ni nadie, si no es el Señor. Pero ¿cuál es la consecuencia de esa regeneración? ¿Cuál es realmente la evidencia de que has recibido a Cristo en tu corazón en la vida práctica? Que empieces a ¿qué? A crecer. ¿Qué pasa si un niño que nace de 4 kilos, un bodocote, a los 2 años pesa 4 kilos? O empieza a caminar pero no crece, se queda chaparrito. Bueno, hay que ver a sus padres, si no son grandes, son pequeños, pero todos los niños tienen que crecer. Si alimentas al niño y no crece, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Piensas como el mundo y no creces? ¿No es frustrante eso?
Cuando era joven iba constantemente a la rayita y la pintaba y ponía la fecha. Mi interés era ¿qué? Crecer. Y cuando crecía 5 centímetros, me sentía soñado. Volvía a crecer y me sentía soñado. Un día ya no quise crecer. Agradable. Pero la vida del cristiano es crecimiento. ¿Qué tanto hemos crecido en nuestra vida cristiana? Y tal vez el problema es que estamos pensando igual que el mundo, que estamos actuando igual que el mundo, que nuestras relaciones son igual que las del mundo. ¿Cuántos hoy viven con alguien que no es correcto? ¿Cuántas señoritas están teniendo relaciones sexuales incorrectas fuera del matrimonio? ¿Cuántos jóvenes todavía usan a la droga, el alcohol, el cigarro como un medio para encontrar alguna razón a su vida? Son cristianos. La palabra del Señor dice, y el Señor os haga, ¿qué dice? Crecer. Hermanos, qué frustrante es cuando no crecemos. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual o no? ¿O trabajas como un negro y sigues y vives como un negro? Eres un enano espiritual. Y eso te hace que no tengas paz, que no tengas contentamiento y que además llegue la frustración. Te prevengo, en breve caerás en depresión. Y después, Dios sabe qué. ¿Te quedarás ahí o crecerás? Transforma tu mente. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu mente. Oremos. Padre, qué frustrante es cuando no crecemos. Cuando empezamos a pensar igual que el mundo, cuando estamos ocupados igual que el mundo, cuando trabajamos como locos y no tenemos abundancia ni siquiera de dinero. Qué aberrante es que tratemos de ser buenos padres y nuestros hijos vivan en rebeldía o empiecen a vivir en rebeldía. Qué frustrante es ver que nuestros matrimonios no crecen, que permanecemos juntos por diversas circunstancias, pero no hay ni la más mínima chispa de amor que debe haber en nuestros matrimonios. Padre, permite que esta iglesia, a través del trabajo que estamos haciendo, podamos crecer en esa libertad que tenemos en Cristo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos que, así como hacemos evangelismo, también veamos a través de nosotros mismos. Señor, te pedimos por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que no pensemos como el mundo estando en el mundo, sino que pensemos como tú, que actuemos como tú y que vivamos como tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero robar al hermano José Luis el anuncio de nuestra actividad del día 29, porque no quisiera que fuera un anuncio ni de exhortación, ni de regaño, ni de otra índole. Quisiera realmente tocar tu corazón. Fíjate bien, quisiera que no nos moviéramos, el culto no ha terminado, excepto los hermanos que sirven, con toda orden lo podamos hacer. El día 29 de noviembre, la iglesia, con un gran esfuerzo, hermanos, porque ya dimos el anticipo, la iglesia pensando en tu crecimiento espiritual, porque el hecho de que tú testifiques y ganes a alguien para Cristo forma parte de tu desarrollo espiritual. Como iglesia no tenemos nada que demostrar ni nada que ganar el hacer actividades o promover actividades para que tú espiritualmente crezcas. El ganar a una persona para Cristo forma parte de la gran comisión de la iglesia, pero el evangelismo es individual. Así es que nuestra iglesia se ha dado a la tarea de, como cada año, traerte algo diferente, algo nuevo, algo que crezcamos. Mira, yo te invito a que veamos. Compara hoy nuestro templo de hoy hace 8 años. Nada que ver, ¿sí o no?
Tenemos unas hermosas columnas que estamos terminando.